Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Análisis de Entorno, programa número 49. Hoy, viernes 20 de marzo. Concluye una semana con algunos contrastes. Ayer, como siempre decimos, después del programa se produjeron algunas noticias importantes que yo quisiera comentar, pero una vez se haga la presentación aquí de los compañeros. Ya se encuentra en la ciudad de Katy, en Texas, el señor Hernán Porras Molina, y desde Doral, está en el sur de la Florida, está el señor Nelson Oxford, y desde Huelva, la capital iberoamericana del arte y la cultura, Jairo Cuba. Buen día, ¿cómo están, Estamos muchachos? muy bien. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Mm. Buenos días, sí, viernes de aroma. ¿Recuerdas de Sí, eso? Viernes Viernes de de hoy es aroma. aroma. viernes y el ¿Qué, cuerpo lo sabe. qué significaba eso para culturizar a nuestros oyentes? Que vamos rumbo a los 7000. Bueno, el horario de trabajo se reducía un poquito. Bueno, bienvenidos, 20 de marzo, su programa número 49. Vamos a comenzar entonces con el resumen de inmediato. Vamos rapidito al resumen informativo de hoy. Ya lo tenemos por aquí. 20 de marzo del 2026. Hay una desmadurización del gabinete. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha acelerado una transformación radical de su equipo de gobierno y de la cúpula militar para, según analistas, definir un perfil propio y diluir la influencia de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez ha cambiado 14 ministros, 42% del gabinete, incluyendo carteras estratégicas como defensa, hidrocarburos y energía eléctrica. Al juramentar al nuevo alto mando militar, declaró que el objetivo es garantizar la soberanía, paz y estabilidad con un compromiso patriota. Gustavo González López fue designado como nuevo ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López. Su llegada es vista como el fin del madurismo como proyecto de poder. Lealtad institucional, control militar y transición administrativa es lo que se está viendo en estos momentos en el Palacio de Miraflores. Mira, permíteme hacer el primer comentario. Hágalo. Ustedes se Siendo recuerdan que previo al 3 de enero, desde Washington, sobre todo los voceros, los más creíbles, ¿no? Porque declaraba María Elvira Salazar, declaraba Ricky Scott, el mismo senador Carlos Jiménez, pero las versiones, los voceros más creíbles, indudablemente Marco Rubio y el propio Donald Trump, siempre hablaron de que ya la CIA estaba en Venezuela. Siempre hablaron, ya la CIA está en Venezuela. Yo les pregunto, y si quieren lo discutimos después y lo evaluamos después, ¿este señor González López no tendrá algo que ver con eso? Hay una foto de él recibiendo con mucho entusiasmo al jefe de la CIA en No, Venezuela. no sé, pero me llama poderosamente la atención. Mira, cuando decían que la CIA estaba en Venezuela era precisamente lo que hablábamos ayer de la gente de Chevron que llevaba agentes de la CIA a Venezuela y estaba negociando con Delcy. Ahora, ¿con qué personajes de Delcy también estaba negociando? No se sabe. Bueno, porque Lo que fíjate pasa una es que cosa, caemos en el mundo de las especulaciones, porque ahí entraría entonces Padrino López. Padrino López se bueno, formó en una de las academias militares de los Estados Unidos. a eso iba, porque fíjate una cosa. Se produce una extracción del presidente. No hubo ninguna investigación, no hubo una investigación, cosa curiosísima. No destituyeron al ministro de la Nada. defensa, sino simplemente destituyeron al jefe de la casa militar, que no sabemos si está preso o no está preso. O está Y muerto. ahora, no, bueno, no sé, no creo que lleguen a ese extremo. Y lo cierto del caso es que reemplazan a Padrino López a un destino desconocido. Ayer analizamos un poco eso, que es difícil para un señor como él conseguir cartas credenciales en otros países, muy pocos los países que estarían dispuestos a cogerlo. Ahora bien, ¿quién asciende? Bueno, uno de sus personas de más confianza, el director del DGI. Ok, te había caído la transmisión, parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces
no sabemos qué dijimos, pero bueno, pero dijimos algo bueno. No, no, Ok, continúa, tranquilo, que esto en YouTube no se ha caído. Venga, en YouTube. bueno, no, me refería concretamente a eso. Aquí no hay un gran cambio, ni yo podría decir destituido el ministro de la Defensa y reemplazado por González López. No, yo no podría decir eso. Yo creo que hay una continuidad allí. Y bueno, si pregunto, este señor no tendría vinculaciones, no sería una de las personas que lograron infiltrar con la CIA y que evidentemente es su superior o El su mundo superior de jerárquico. militar, el mundo militar es tan complicado y el mundo militar venezolano todavía más, porque un estamento que tiene 3.000 generales, que no sé a quién mandan, debe ser muy complicado porque todos quieren mandar y todo, porque el que tiene espíritu militar tiene un espíritu de mando, porque si no, ¿para qué se mete a militar? ¿Y Fíjate, a yo más quién va bien, a Más mandar? generales, más generales que tropas. Además, yo creo que hay más generales que tropas. Entonces, ¿a quién va? Y además se les cayeron los negocios. Ya no está el negocio petrolero, ya no está el negocio de la droga, ya no está el negocio del oro. O sea, ahí debe haber un hervidero. A ver, sálvese quien pueda. ¿Tú estás seguro que esos negocios se cayeron? Con Yo excepción del creo de que, la droga. yo creo que sí. Para bailar un tango se necesitan dos. A Bueno, no, ver, y el negocio petrolero lo está manejando los Estados Unidos a su antojo. sí, El de la droga, el que se medio rebala, le meten una bomba y tumban la lancha. sí, pero El para, del oro no y se sabe y lo está manejando los Estados Unidos sí, igual. pero para el Entonces, negocio petrolero necesitas operadores en Venezuela. No todos los operadores van a ser estadounidenses. Necesitas pero es que hasta operadores. ahora no ha llegado nada. Eso no es verdad que aquí hay un boom petrolero. Aquí hay una gente investigando cómo hace para intervenir. Aquí el único no, que bueno, están eran los que estaban ahí. hasta ayer todavía estaban sobrevolando los aviones estadounidenses buscando buques petroleros fantasmas, lo llaman. Claro. Pero Son sí, estos, bueno, porque todavía los hay que están comercializando ilegalmente el petróleo. Y ahorita debe haber más, porque ahorita el negocio debe haber subido con el costo del Y petróleo. ahora sí, exacto, eso, la demanda ha bajado, Y la la oferta oferta ha va, bajado, ¿qué digo? Y la demanda ha subido. Entonces ahí claro. tenemos un problema que es más de fondo y es parte de la declaración que tú decías de Esteban Gervasi ayer, ¿no? Vamos La a ver. declaración de Esteban es sumamente importante lo que dice eh, Esteban ahí. pero Vamos ¿y a ver. cuál es la fuente de Esteban Gervasi? Él Él, mismo, él es la fuente. Ahora fíjense, él es la fuente. a mí, por ejemplo, en Lo que estos pasa es que temas, yo he oído algunas declaraciones, cuando estaba yo en Miami, oí una declaración de Gervasi en un programa de radio de venezolano, donde hablaba que el Tren de Aragua tenía 20.000 miembros en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente cambié de emisora, porque de verdad que mi capacidad de tolerancia a esas cosas, sí, sí, mira, debo Jairo. reconocer, debo reconocer que Tengo algo que agregar. A mí los movimientos militares no me genera cierta suspicacia. Nosotros en su, suspicacia o inquietud. no, suspicacia por el hecho de que no, la relación real que hay entre este nuevo personaje, ministro de la Defensa, y Diosdado. Yo he Bueno, estado hurgando a ver qué te voy relación a, te hay voy allí. a, te voy a reforzar lo que dices. Ayer nombraron de viceministro de Transporte a una persona que ya estuvo en ese cargo, que fue destituida, que es una persona cercana al diosdadismo, pero de lo más cercano, que es el señor Claudio Faría, que Es que lo que es es que allá vecino del voy. Banco Mirandino. A mí me parece que lo que se está es pintando de diosdadismo esto, porque tenemos a la hija de ministra y tenemos a varios ministros asociados a él y la parte militar que te digo que él siempre la ha manejado con el ministro que esté. Las reuniones entre Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Baduel, incluso cuando estuvo, eran casi a diario. Porque él siempre se convertía en lo que sería el brazo entre el Ejecutivo
y la parte militar. Por lo cual no me sorprendería que muchos de esos generales que estamos viendo ahora nombrados y todo sean parte de la amistad o la cercanía a Diosdado. O sea, tú estás hablando de un golpe en seco, El de esos que golpe no, que en los de escenarios esos que no se asoman y que se dan. del escenario de hace 2 años, que se decía que el único que podía dar este tipo de golpes era Diosdado, y era un golpe de derecha totalmente. Bueno, lo que pasa es que a mí los comentarios que yo he recibido es que este señor González López es afín a Diosdado. Entonces, el hombre fuerte en realidad es Diosdado, y estamos como en Cuando, las películas persiguiendo a cuando Delcy. Y ok, ¿quién es el asesino? No, Delcy, todo el mundo cree que es Delcy. Y resulta que el que está jugando las cartas aquí muy bien jugadas es Diosdado. Y entonces cabe sí, la otra pregunta, perdón. ¿y el tutelador sabe todo esto? ¿Apoya todo No, esto? claro que lo sabe, ¿Aprueba todo esto? claro que lo sabe, Nelson, sabe Lo debe todo, saber. lo debe saber, sabe todo. Entonces es cómplice de todo esto, ¿no? Bueno, yo no llegaría a esa calificación. Bueno, si tú sabes de algún delito y no lo denuncias, te conviertes en cómplice. Bueno, Pero es difícil de creer con toda la cantidad de actos. pero sí hay un gran malestar, sí hay un gran malestar. ¿Tú te recuerdas que cuando empezamos, antes de que continúe, Hernán, cuando empezamos el programa, que hice el saludo, dije, bueno, las cosas que sucedieron después que concluyó el programa. Ayer comenzó a correrse el rumor, que cada vez cobra más fuerza, de que habrían detenido al empresario Wilmer Ruperti en Mm. medio de ese blackout informativo que no sabemos si Gorrín está preso, si Saab está preso. Ahora el comentario apunta hacia el señor Wilmer Ruperti. Que Y no sería nada nuevo, ¿no? Nada nuevo Ahí bajo hay el dos sol. escenarios que se están manejando en paralelo. El escenario político, el PSV y todas sus ramificaciones y todos sus ministros y todas sus cosas, y el escenario militar. Y todo ese escenario moviéndose bajo el paraguas del tutelaje. Entonces, y como nadie, la verdad que hay un gran bloqueo informativo, nadie es capaz de decir esto es así, con certeza. bueno, pero es que Lo todavía, cual genera pero es más que Nelson, incertidumbre. todavía hay temor, perdóname, es que todavía hay temor. Claro, y temor e incertidumbre, temor genera incertidumbre. Lo Y que, mientras tanto, la población sigue molesta, el costo de la vida disparado, la inflación a millón. O sea, todo esto está confluyendo en una problemática muy complicada, muy seria. ¿Hasta dónde el pueblo va a aguantar esta hambruna? Esto es una... Hay un gran malestar y para el lunes se está convocando otro movimiento sindical. Hay un gran malestar en Venezuela. Hay un gran bueno, malestar, una gran confusión y te voy a decir una cosa, han comenzado a reaccionar algunos dirigentes políticos, se han estado reuniendo, esta información que tengo, incluso están barajando la posibilidad de la creación de un organismo, el relanzamiento de la plataforma unitaria, lograr incorporar allí eh, distintos factores más allá de los partidos políticos. Pero sí, va a haber una reacción con este tema y con la manera como Estados Unidos está manejando este tema de la transición. Una cosa es que se puede entender que no es sencillo pasar de unas manos a otras, como el caso de María Corina y del mundo, pero lo que no se puede entender es que esta gente se consolide. Esto es un proceso de consolidación, ustedes me perdonan los dos, pero este es un proceso de consolidación. Yo no puedo poner en mis labios decir que estamos en un proceso de transición porque es que no hay nada tangible que nos demuestre eso. ¿Cuál es la transición? Que Maduro está preso en Brooklyn. Eso es una transición. Si acaban de hacer unos cambios de ministros, transición versus consolidación. Está muy bien esa teoría, incluso para analizarla aquí. ¿En qué posición te colocas tú, amigo Nelson? Yo sí creo que hay una transición. Yo me niego a pensar de que el estamento
de la administración Trump se deje manipular por estos señores. Entiendo que tampoco son unos niños cogidos a pecho y aquí está Que jugando yo el no hablo régimen cubano. que se dejen manipular, Nelson. Yo no creo que se Por estén eso, dejando yo manipular. no sé, creo que se debe manipular. Creo que aquí se está jugando mucho a la historia cubana. Esto se parece mucho. Cuando uno habla con los cubanos, los viejos cubanos, esta historia se parece como si se estuviera repitiendo. El mismo esquema, la misma estratagema, la misma estrategia. Fidel cambiaba de ministro de la defensa todos los días. Pero es que O fíjate, de, o de 3 o 4 ministros. O Pero sea, se son quedaron movimientos. pero es que 60 años. fíjate, pero que fíjate, es que Por este es eso un te estoy gobierno diciendo. cuestionado. Entonces, por eso te estoy diciendo. Pero la única diferencia que hay ahorita es que el actor principal en aquella época era la OEA, era América Latina. A lo mejor manipulada por desde abajo por los Estados Unidos. Pero ahorita el actor único, principal y absoluto de esta película es los Estados Unidos. Pero fíjate, Entonces es que yo me niego a pensar de que con todos los instrumentos de inteligencia, tecnología, estos se dejen embaucar con estas estratagemas que no se sabe para dónde van. este es un gobierno, mira, empecemos por lo más lógico y lo más claro. Este es un gobierno cuestionado. Cuando se habla de gobierno, no se habla solamente de Nicolás Maduro. El gobierno eran todos los que lo integraban. O sea, Claro. dime quiénes de ahí no estaban que están ahora. ¿Y quién no mordió aunque sea un pedacito del mango? ¿Ok? Entonces, yo no creo, Nelson, yo no creo que estén manipulando a los Estados Unidos y los estén engañando. No creo. No Entonces creo. tenemos que aceptar la tesis de que hay un tablero por debajo que nadie sabe quién lo está jugando. Hay que aceptarlo porque si tú dices, si eso Claro. es así, alguien está jugando y jugando las piezas, porque las piezas no se mueven solas. Bueno, Está vamos a complicado. ver qué más tiene Hernán por allí. Está muy bueno el análisis de hoy. Transición versus consolidación. Ujú. Seguimos entonces con Mira, el hay cosas, por tema. ejemplo, hay cosas de esos detallitos que yo siempre me fijo. Si ustedes agarran las redes sociales sobre el clásico mundial que ganó Venezuela, además de la emoción y de las muchas expresiones de alegría y de felicidad y de esperanza que dio el triunfo, hay muchísimos, pero demasiados comentarios de actores americanos. Hay uno que me llamó poderosamente la atención que habla de que dada la crisis de Venezuela, la crisis migratoria, la crisis interna del país, y todavía ese pueblo sonríe y tiene la voluntad de ir a un estadio a hacer una cosa que a él lo dejó loco, que era que cuando todos los bateadores llegaban al doble de strike, empezaba el público, pónchalo, como como una, Conche. como un grito de guerra. Y él decía que ese grito de guerra, él no lo había sentido en ningún país del mundo y en ninguna situación del mundo. Que esto es una cosa inédita. Nunca habían ido a un Caracas Magallanes, entonces. No, bueno, lo que pasa es que el mejor fanático del béisbol es el venezolano, y no lo digo por patriotismo, es el mejor fanático. Yo he estado en estadios en Estados Unidos, pero también he estado en Puerto Rico y he estado en República Dominicana y he estado en México. Lo que se siente, no es un Caracas Magallanes, chicos, un Lara La Guaira, que esté arriado en Barquisimeto, lo que se siente es distinto, totalmente distinto. Yo no me refiero a el comentario general es que el bloque, o sea, cómo el venezolano se reagrupa de una manera tal y se solidifica alrededor de lo suyo, que eso es, que lo llama poderosamente la atención. Hay psicólogos, hay sociólogos estudiando esto en las universidades, o sea, el clásico ha despertado como una ansia por ver y cómo estos locos comedores de arepa ahora resulta ser lo que son. Y si lo ven por el lado venezolano, necesitamos este triunfo nos da valor. O sea, esto se está cohesionando y esto puede ser un Pero gran detalle. me está dando la razón. Nunca te lo he quitado. Bueno, seguimos. Sigamos, pues, derechos humanos y aplicación de la ley de amnistía. Diversas organizaciones y actores internacionales cuestionan la efectividad de la ley de amnistía promulgada en febrero, denunciando opacidad y exclusión de casos graves. Acceso a la justicia afirmó que el sistema judicial actual no ofrece garantías reales de independencia ni de protección de derechos humanos, señalando que la ley se aplica de forma discrecional y deja fuera casos humanitarios. Incluso aquí
hay unas informaciones de familiares de militares que están presos solamente por ser familiar de un militar. Sí, sí, lo estaba viendo. El alto comisionado de la ONU insiste en clarificar el alcance de las excarcelaciones ante la falta de listas oficiales. Jorge Rodríguez le sigue diciendo que es un enemigo de Venezuela. Mientras tanto, hay denuncias de tortura en las cárceles, como en Rodeo 1, hay huelga de hambre y la exigencia de libertad plena para presos políticos que solo Ahí han vale la pena recibido volver al tema. medidas La cautelares. gente está organizándose para quedarse en las cárceles. Se hacen especies ¿cómo se llama? De recaudaciones para llevar alimentos, para turnarse en la vigilia. O sea, esto se está convirtiendo en una piedrita en el zapato para el gobierno. Porque antes era que estaban en el DGCIN, ahora están en cada cárcel armando. O sea, hay un despertar la gente va a terminar sacando los presos de la cárcel, tú vas a ver. Eso es lo de la ley de amnistía y la no aplicación de la ley y la exención a muchos actores, incluso si son de 20 Venezuela, si, no importa, le están diciendo no, usted no va para el baile. O sea, hay un comité encargado de decir quién recibe la amnistía y quién no. Y eso fue algo que lo pusieron ahí, una piedra de tranca a propósito para hacer esto. Y todavía entonces la cifra está en 508 según Foro Penal de los presos que no están en libertad, que sí están Y encarcelados que no están en la lista de los 11.000. y que no están en la lista de los 11.000. Bueno, seguimos entonces. Las relaciones internacionales y cooperación energética, la delegación del Senado de Estados Unidos, acompañada por Laura Dogu, mantuvo reuniones de carácter técnico y político en el Palacio de Miraflores para fortalecer la cooperación energética ante los desafíos globales. El canciller de Italia, Antonio Tajani, en conversación con el canciller venezolano Iván Gil, reiteró el apoyo de Italia al proceso de reformas y exigió la liberación de los presos políticos italianos en el país. Hay una gran cantidad de presos políticos extranjeros todavía en las cárceles venezolanas. La seguridad energética regional, hubo un levantamiento de alertas de viaje por parte de Estados Unidos que bajó a nivel 3 a Venezuela y va a reanudar los servicios consulares de Venezuela en Estados Unidos. Situación judicial de Nicolás Maduro y A eso me Silvia refiero Flores. cuando no hay ninguna estabilidad, porque los inversionistas exigen seguridad jurídica. Y parte de la seguridad jurídica es ponerle un sello, algún papel consular. Eso es normal. Y, eso, y no solo normal, sino que es una exigencia legal. Y bueno, todos estos visitantes de ayer tenían visa venezolana. Recuerda que había una visa especial para para todos No, los los Estados Unidos americanos. tenían, la gente de Estados Unidos tiene que pedir visa para entrar a Venezuela. Yo no sé si eso ¿Tú crees que toda Yo me esta gente imagino, haya pedido visa? no, estoy yo seguro creo que que esos no, entraron por la puerta 4 y ya está. segurísimo que no. Sí, bueno, le bajaron entonces el Es más, nivel a no creo Venezuela. ni que hayan hecho inmigración. Para nada. Nicolás Maduro y Celia Flores, a través de sus abogados en Nueva York, reiteraron ante un tribunal federal que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico que enfrentan. Esta declaración es parte de la estrategia que está siguiendo la defensa del gobierno para decir que ellos no tienen cómo pagar y, y que Y porque ¿qué en ese etapa se van a basar en el hecho de que son una pareja presidencial. En ujú. eso es que van a basar la defensa, precisamente. ¿Y porque no empeñará los relojes? A lo mejor si empeña los relojes, a lo mejor consigue una platica. por eso es todo este drama. Eso es una estrategia. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Lamentablemente ese juicio. Un amigo mío me dijo, acuérdate de la frase, follow the money. Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barrick Polak y Mark Donnelly afirmaron en un documento hoy enviado al juez en nombre de su cliente que según la defensa, la fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela los defienda.
pague, el gobierno de Venezuela pague, imagínate. Eso Con es lo lo que está cual usando como el excusa. gobierno estaría reconociendo, o sea, esto se complica porque si eso lo reconocen, significa que están reconociendo a Maduro como presidente. Sí. Sanciones económicas no ha autorizado que el gobierno de Venezuela pague a sus abogados. El gobierno de Venezuela no puede pagar sus abogados. Ese fue el documento enviado al juez Dicen que el federal. comentario que circula es que a Wilmer Ruperti se lo llevan a un interrogatorio Ujú. porque ya en el pasado Wilmer Ruperti estuvo vinculado con el pago de la defensa de los sobrinos de Silvia Flores. De los narcosobrinos. Sí, Ujú. aparentemente se lo llevaron para interrogarlo y lo dejaron. Sí. Parte de lo que incluso Carla Angola es la única que se ha hecho eco de eso como fuente, a ponerlo de esa manera, o medio que da la información. El resto de los medios es medio son Mira, extraños. permíteme, ya que estamos hablando de lo militar, aquí estoy viendo un tuit viejo de Ibelliz Pacheco. Dice, a Diosdado le han quitado a Gustavo Gómez López y Alexander Gran Cuartiaga sus dos brazos torturadores. Cada vez se acercan más a su cabeza. Esto lo escribió Ibellice el 19 de marzo, ¿no? Apoya mi tesis. ¿Estás viendo? Está- ¿Qué genio soy? Sí, pero espérate. Pero Gustavo Gómez López ahora es el ministro, Por eso. Porque el 19 de marzo de este año o del año pasado. ¿no? De este año, Eso No, fue no, este ayer. año no. ayer. Entonces ahora es el ministro. Claro. Imagínate, Entonces, entonces no le quitaron ningún brazo, le están poniendo un no le brazo quitaron, nuevo. lo que hicieron fue otra condecoración. ¿De cuándo es el tuit de Ibellice? ¿De qué De año? ayer, 19 de marzo. No, anteriormente, el que. Ese es el 19 de marzo. Y lo estoy viendo. Pero Pero porque entonces, dice que ¿cómo le es eso? quitaron, no entiendo, no Bueno, entiendo entonces dice, ahora a el tuit. Diosdado Cabello le han quitado a Gustavo Gómez López y Alexander Gran Cuartiaga sus dos brazos torturadores. Cada vez más se acercan a su cabeza. No sé si lo que ella quiere decir es que se le torcieron, pero acabo de leerlo textualmente. Vamos a Bueno, pero leer los no, comentarios. a mí me parece más bien es que es un fortalecimiento de Diosdado y es lo. Bueno, mira, ahí los comentarios, fíjate. ¿Le han quitado? ¿Le han quitado o le han quitado? Ojalá Dios te oiga, pero todo se ve tan mal, dice otro de los comentarios. Nada, la gente se confundió con esto también. Tampoco, dice por aquí, tampoco fue que nombraron a la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, seguimos entonces. Crisis de servicio de infraestructura. Durante la madrugada se registró un apagón nacional que afectó severamente estados como Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, con reportes de zonas que pasaron más de 10 horas sin servicio. La gente está extrañada porque estas cosas así no ocurrían desde el 3 de enero. Y fue justo después que tomó el nuevo Corpo Elec. Nelson, permítame un momentico, ya que volvemos a lo mismo. Nelson, yo estaba todavía muy joven. Cuando el caso Pinochet, ¿qué se comentaba del gobierno de Nixon? Aparte de que estuvieron Ellos, involucrados en ese golpe. Pero se ellos habló eran de los. una transición. Nunca. Ajá, Ahí se asumió el gobierno, se y se tumbó Allende reconoció el y gobierno. al día siguiente. Por Una eso la gente dictadura decía que militar de derecha. los padres del golpe habían Porque se sido quedaron con él. Una los dictadura militar de derecha que de duró derecha. 20 años. Supuestamente, claro, como todos los discursos, vendrá un proceso de la democracia y toda esta cantidad. Esos eran los discursos. La realidad era otra. Bueno, ok, listo. Suficientemente La, claro. la- la realidad era otra y muy dura. Ujú. Porque Seguimos además entonces. el gobierno de Allende fue un gobierno muy malo y muy perseguidor, ahí los comunistas lo hicieron con alevosía contra el pueblo. Como Maduro. Peor.
Orlando Camacho, el diputado, solicitó diferir la segunda discusión de la ley de minas para ampliar la consulta ciudadana y suspendieron ayer la discusión. Y la reforma busca abrir el sector minero, especialmente el oro, a la inversión privada y extranjera, permitiendo mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias. Eso es lo único que está, lo único raro en las dos y lo único a favor de las inversiones extranjeras que están en las dos leyes. Sí, que no, no. Permitir el arbitrario extranjero, con lo cual pierdes el control de todo, Sí, no hay TCJ. porque nadie se va a venir aquí a hacerte una demanda en Pajarito, se va a ir a Bermuda, a México, a Costa Rica, en cualquier lado te van a hacer una demanda. Ahora les tengo una perlita para ver si ustedes encajan esta pieza en lo que hablábamos justo esta semana que comenzó con un paro de transporte. Se oficializó el aumento del pasaje mínimo urbano a 100 bolívares en Gaceta Oficial. Sí, hay quejas también con eso, grave. Un incremento del Mm, 66%, aunque los transportistas aspiraban a una tarifa de 120. mm. Ajá, Y el pero metro, ahora encajemos las piezas, pues. ¿Qué me dices, Jairo? No, yo no creo que Quién aumenta el pasaje? ¿Quién lo pone en Gaceta? el gobierno, si ¿Quién quién lo llamó publica al... en caseta. o sea, el gobierno fomenta la huelga y ahora complace a su gente y le sube el precio a los transportistas y la gente sigue molesta y cada vez se va a molestar más. O sea, en Hasta esa reunión lo que hubo fue, necesitamos un aumento del pasaje. No, ¿cómo es posible? Bueno, está bien, házmelo si haces una huelga. claro, Si haces una huelga, te lo apruebo. a una huelga para yo justificar que te tengo que aprobar, que te tengo que aumentar el pasaje. ¿Cuándo se ha visto eso? Posible. Mira, ¿quieren más detalles del tema militar? No, Fíjense ustedes. No, dice. La presidenta de la República, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. El ministro de la Defensa, sancionado. El segundo comandante estratégico operacional, sancionado. El inspector general de las Fuerzas Armadas, sancionado. ¿Quieren más? el Entonces, nuevo, todavía ustedes se preguntan, no, es que están engañando al gobierno. No, es que el gobierno americano no sabe. ¿Y quién lo sancionó? Ni si ¿Quién lo sancionó? tiene el currículum completo. ¿Mm? y te faltó el presidente PDVSA. No, bueno, esto es el estamento militar. O sea, de los 5 primeros cargos, 3 están sancionados. Mira, Venezuela, un nuevo capítulo. Lolita dijo hoy, me presentas porque sí, rápido. ¿Quién creen ustedes que es? ¿Lolita o Lolito? Hoy debe ser Lolita. Lolita, le toca a Lolita. Vamos con Lolita, pues. Bienvenidos. Hoy vamos a poner la lupa sobre los últimos Lolita, acontecimientos en Está Venezuela. alegre. Una situación política, la verdad, muy compleja que vamos a intentar desgranar de forma clara y directa. A ver, ¿qué vamos a tocar hoy? Primero echaremos un vistazo a ese nuevo poder que emerge en Caracas. Después veremos cómo se está sacudiendo a la vieja guardia. Luego algo que llama mucho la atención, la conexión con Estados Unidos. También analizaremos esa polémica amnistía y para terminar nos preguntaremos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué escenarios se abren? Y es que en Venezuela ha habido un auténtico terremoto político. Con la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia se abre un periodo, pues, de una incertidumbre enorme, sí, pero también de una posible transformación. Y ojo, una transformación que podría ser drástica. Claro, lo primero es lo primero. Delcy Rodríguez desde el minuto uno se ha puesto manos a la obra y lo ha hecho con una rapidez y una determinación, la verdad, asombrosas. Su objetivo parece claro, consolidar su poder y sobre todo marcar distancias con la etapa anterior. ¿Y cómo ha empezado? Pues sacudiendo el tablero de arriba a abajo. Una de sus primeras medidas, y de las más potentes, ha sido una remodelación total de los altos cargos. La idea parece bastante evidente, borrar cualquier rastro de la influencia madurista y rodearse de un equipo de su total confianza. ¿ustedes creen que de verdad está borrando el madurismo? Oh, yo creo que está haciendo un reacomodo. Pero es el mismo madurismo. Pero eso forma, claro, forma parte de lo mismo. Perdóname, ¿quién nombró a Rodríguez López, González López, perdón? ¿Quién lo nombró? Claro. ¿Quién lo nombró? Chávez, o sea, lo nombró Maduro. O sea, O sea, aquí volvemos a la misma pregunta. ¿Y Maduro era tan tonto de tener una persona tan cercana y con tanto poder que la dejó ahí?
o esto forma parte de la misma componente. No, bueno, es que cada vez se pareciera confirmarse cada vez más que Maduro fue entregado. Y ahora lo ¿Y qué primero que, ganaban ellos entregando a Maduro? El bueno, el poder. poder, ¿te parece Bueno, poco? pero Una el chequera, poder firma, condicionado y el poder tutelado no es poder. pero es que una cosa es ser vicepresidenta amenazada y otra cosa es ser presidente encargada apoyada. Son dos cosas distintas, Nelson. A ver, Absolutamente distintas. sigamos viendo. Ojo a este movimiento, porque esto es clave, ¿eh? Quitar a Vladimir Padrino López, que Se llevaba parece a Maduro. 12 años siendo una pieza fundamental en el ejército, y poner en su lugar a Gustavo González López, no es un cambio cualquiera, para nada. Es que González López es un especialista en inteligencia que además está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. El mensaje que se envía con este nombramiento es, bueno, es una señal muy, muy potente sobre la nueva línea dura en el control interno del poder. Y no, esto no es un caso aislado, para nada. Estamos hablando de que, en total, ya van 13 cambios de primerísimo nivel en el gabinete. Y todo esto desde que llegó al cargo el 3 de enero. 13. Y fijaos en qué áreas, porque no son ministerios menores. Los cambios tocan el núcleo duro del Estado. Defensa, por supuesto, pero también hidrocarburos, que es vital para el país, energía eléctrica, transporte, trabajo. Vamos, que estamos viendo una de las reestructuraciones de poder más profundas que se han visto en el chavismo en muchísimo tiempo. De hecho, hay analistas como Trino Márquez que lo tienen bastante claro. Él dice que estos movimientos no son los típicos de un gobierno de transición, que va, más bien son los cimientos que se están poniendo para construir una base de poder muy leal, con la vista puesta, seguramente, en quedarse en el cargo durante bastante tiempo. Pero aquí viene lo Bueno, más nosotros curioso. perdona, Mientras Hernán, Ujú. nosotros lo estamos diciendo desde hace tiempo ya, tenemos más de 2 semanas en esto. Más de 2 semanas y ahorita es que no Tenemos vamos el a subir programa 49. Este es el programa papel de 49. precursores de esto. Pero ahora es que yo veo, cuando la gente está viendo el monstruo más cerca, la gente está comenzando a abrir los ojos y lo digo por la política. Yo esta mañana hablé con varios dirigentes en Venezuela y sí, se van a tomar acciones, se van a tomar acciones. Nos contarás al respecto cuando termine Lolita. que por dentro parece que se está consolidando el poder con mano dura, por fuera, el nuevo gobierno está abriendo un frente que nadie se esperaba. Un frente internacional que tiene como protagonista nada más y nada menos que a su histórico adversario, Estados Unidos. A ver, esta secuencia de hechos es que es muy, muy reveladora. Por un lado, una serie de reuniones al más alto nivel con gente de Estados Unidos y justo al mismo tiempo, de repente, hay un acelerón para reformar la ley minera de Venezuela, un sector claro que es estratégico y que al capital extranjero le interesa. Y mucho. Y esta ley que proponen no es cualquier cosa, ¿eh? Es, en esencia, romper con la doctrina económica chavista de toda la vida. Hablamos de permitir inversión privada y extranjera, de crear vías para arbitrajes internacionales. Y lo más fuerte de todo, cargarse la ley de 1999, la que estaba en vigor desde los tiempos de Chávez. O sea, un giro de 180 grados en toda regla. Vale, hasta aquí la parte económica y exterior. Pero, ¿qué pasa dentro? Pues que mientras se tienden esos puentes económicos, las políticas internas, sobre todo en lo que respecta a derechos humanos, están levantando muchísimas dudas y están bajo la lupa. La medida estrella en este ámbito es una nueva ley de amnistía. Se ha presentado como una herramienta para la reconciliación. Suena bien, ¿verdad? El problema es que en la práctica su aplicación se está convirtiendo en una auténtica batalla, tanto legal como política. Y es que los números aquí cuentan una historia con muchos matices. Fijaos en el contraste, que es lo interesante. Por un lado, es cierto, más de 7.700 personas han salido en libertad plena, pero es que por otro lado hay una cifra casi igual, más de 7.400 que siguen en una especie de limbo legal con lo que llaman medidas cautelares que al final restringen sus libertades. Y ojo, que todavía hay más de 250 personas que siguen en prisión. Claro, por eso organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia están poniendo el grito en el cielo. Denuncian que no ven una voluntad real de que esto se acelere. Dicen que la aplicación es lenta, que es arbitraria y que un montón de solicitudes se rechazan sin más, sistemáticamente. Al final, miles de personas se quedan en la estacada, sin una respuesta clara.
Y como era de esperar, esto ha provocado un choque de trenes. Por un lado, tienes a la comunidad internacional, con la ONU a la cabeza, pidiendo que se aclare qué está pasando con la ley. Y por el otro lado, la respuesta del gobierno venezolano ha sido de una hostilidad total, con figuras como Jorge Rodríguez acusando directamente a los funcionarios de la ONU de ser enemigos de Venezuela. Así, sin más. Así que, resumiendo, tenemos esta mezcla tan extraña: pragmatismo económico de cara a la galería y un control autoritario de puertas para adentro. Con este panorama, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Hacia dónde va Venezuela con todo esto? Bueno, pues a partir de todo esto que hemos analizado, podríamos dibujar tres posibles caminos, tres escenarios. El primero sería lo que algunos llaman autoritarismo pragmático, que es básicamente abrimos la economía a la inversión extranjera, pero aquí dentro el control político sigue siendo férreo. Un segundo escenario podría ser una apertura democrática de verdad, donde la presión internacional y la propia necesidad económica fuercen reformas y elecciones libres. Y luego hay un tercer escenario, el de la fractura interna, que toda esta limpieza de la vieja guardia acabe provocando luchas de poder internas que desestabilizan al propio gobierno desde dentro. Al final, si juntamos todas las piezas, el puzzle que nos queda es uno lleno de contradicciones y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que es la clave de todo esto. ¿Lo que estamos viendo en Venezuela es una transformación real y profunda, o es simplemente un cambio de cromos en la cúpula del poder? Mírame tú. Bueno, fíjate, Estamos viendo la yo, consolidación del poder de Diosdado. no, es que todo esto es un rompecabezas muy difícil de descifrar. Esto indudablemente que está generando y va a generar una reacción de la política en Venezuela. Los dirigentes definitivamente van a buscar la manera de unificarse y producir una estrategia conjunta, con o sin Machado. Cuéntame qué información te dieron. No, información que van a comenzar a organizarse. Van a comenzar a organizarse y van a cuestionar este proceso en el que se está viviendo Venezuela, que no es otra cosa que la consolidación del régimen. La Pero absoluta. ¿qué llamas tú comenzar Van a a empezar a organizarse? producir asambleas, van a hacer un organismo que probablemente están discutiendo eso, si va a ser la propia plataforma ampliada o se va a crear otro organismo y se va a producir una declaración conjunta y una estrategia de cara a esta situación. Es que no se puede tolerar esto, no se puede tolerar, no pueden dejarse. Entonces nos quedamos tranquilos, nos congelamos hasta que Estados Unidos decida qué es lo que va a hacer con Venezuela. ¿Te acuerdas aquel que lo comentamos en los programas, lo que era el dibujo libre comunicacional? Aquí dicen que los que creen que Venezuela está en una transición, escuchen esta grabación del dibujo libre comunicacional. Era la reunión de una grabación. Vamos a ver, vamos a escuchar. Claro. El primero es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ellos. Y el tercer punto es preservar el poder político, porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país. Objetivo claro. Ajá. Eso lo dijo en aquella llamada telefónica que hizo a su comité de influencers y lo que fue la Bueno, comunicación y también con... se va a buscar una reunión, ¿viste? con Laura Dogu, y infiero que les van a entregar un documento. Pero es que además de eso, es que hay que levantar la voz a nivel internacional. Hay que levantar la voz a nivel internacional. O sea, esto no nos podemos quedar en modo pasivo. Esa no puede ser la actitud. Se ha tenido tolerancia en todo este proceso, pero la situación de Venezuela es insostenible. Y entonces, fíjate, los cambios que se han producido
son cambios entre ellos mismos. No está de nuevo el tema electoral en ninguna dupleta, en ninguna papeleta está, en ninguna papeleta está, porque no digamos que va a haber elecciones. Yo siempre lo dije aquí en este programa y eso ha quedado testimoniado, que este año no iban a haber elecciones. Yo siempre lo dije y lo entendí no por ponerme en contra del proceso, sino porque sé que es complicado y además que va a servir para una maniobra de ganar tiempo, porque no está listo, pero si puedes ir ordenando el proceso electoral, si puedes ir hablando de comenzar a pensar en las autoridades del CNE, y uno de los graves problemas que hubo en las elecciones del 28 es el cuestionamiento que se le hace al sistema electoral. Entonces, ¿cómo es posible que lo deje a un lado? Porque es que ni siquiera te estás encargando del tema económico, porque no lo está resolviendo. No te estás encargando de los sueldos, no lo estás resolviendo. No te estás encargando de los jubilados, no lo estás resolviendo. No te estás encargando de la seguridad, no le estás resolviendo. No han liberado todos los presos políticos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Dos leyes importantes para el gran negocio, para las apetencias de los demás. Eso es lo que estás haciendo. Pero eso te garantiza gobernabilidad, te garantiza sostener el poder. ¿Qué moral es esa que yo me siento a negociar con una persona que ando buscando? ¿Qué moral es esa? O sea, ¿dónde están las reglas claras de juego? A Yo eso es les lo que hago yo... una pregunta. ¿Qué pasaría si todos estos inversionistas de verdad tienen interés en invertir aquí, a pesar de las condiciones, y de repente el salario mínimo se pone en $500 y empieza a generar empleo y empieza a generar, a circular dinero? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la actitud de la población ante los partidos políticos que ante todo esto han guardado un silencio sepulcral? ¿Cuál sería la realidad sociopolítica del país? Yo diría, Nelson, fíjate, yo diría en aras de la política, yo diría que han sido prudentes, han tomado un tiempo prudente que ya no, que ya venció. Yo diría eso. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que aquí tiene que haber una reacción. Y definitivamente va a haber que tener un criterio unificado en torno a eso. Eso es lo Yo que yo veo que estaba el viendo. gobierno tiene estrategias claras y nosotros no tenemos una Nosotros no estrategia clara. tenemos, exacto, ahí te lo compro. Totalmente, Entonces totalmente. cada uno está Bueno, pensando en fíjate, lo... María Corina tiene una semana desaparecida de la escena, ¿verdad? Ojalá no aparezca el sábado con el mismo mensaje. Porque, mira, yo creo que ella es quien mejor conoce qué es lo que está pasando. Ella es quien mejor conoce. Y yo creo que María Corina en cualquier momento va a romper su silencio. En cualquier momento va a romper su silencio. Y si va a tener que salir de Estados Unidos, pues tendrá que salir de Estados Unidos. Y se meterá en Panamá, pero yo creo que en cualquier momento María Corina va a romper su silencio. ¿Verdad? Porque es que no puede ser que del 3 de enero al 20 de marzo Venezuela esté peor que antes. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y con más incertidumbre, Con más incertidumbre y con un gobierno rejuvenecido, un porque en gobierno el otro gobierno tú fortalecido. sabías por dónde iba Maduro y sabías si te portabas mal te metían en un calabozo y te torturaban. Ahora no sabes nada. Ahora Yo, puede yo pasar una cosa o creo, la yo otra también. creo, yo creo que en cualquier momento Machado va a romper su silencio y bueno, le dirán que la política, pero en cualquier momento Machado tiene que reaccionar. Tiene que bajar línea también Un de lo que evento, está. Pero no solo Machado, los demás dirigentes políticos tienen que salir a la palestra, ¿vale? Bueno, No eso solo viene. su, De acuerdo a no la es solo su información que tengo, responsabilidad. eso viene y en función de eso han existido varias reuniones y eso viene. esperemos. ¿Se escucha bien? No se oye nada. Se oye tan bien que no se oye nada. Está bajito. Voy a buscar otro. Hay una, hay una reunión de Diosdado Cabello en Barinas.
hablando de los Mira, 40. por ahí estoy viendo una entrevista un podcast que le hizo César Miguel Rondón a Loren Salem, donde él habla de la relación que a él le consta de de González López con Diosdado Cabello. Entonces, todo el mundo pensando, no, Diosdado Cabello entró ahorita en una situación de complejidad, no, se fortaleció. Sí. Donde el gobierno se nota. Eso que dice el gobernador, que se ha logrado bajar en 50% los delitos, es porque antes no había gobierno en este estado. Eso es una gran verdad. Y fíjense lo siguiente. Llama poderosamente la atención. Aquí hay 12 alcaldías. 12 alcaldías. En una sola tiene la oposición, pero él no vino. El problema es él no le importa el problema de la seguridad. Él no le importa la tranquilidad del pueblo de su municipio. Donde el gobierno se... Hay un acto en Barinas. Está en campaña. Bueno, con estos movimientos es difícil. ¿Tú te imaginas Bueno, que este señor le gane unas elecciones internas en el PSV a... no le gana. No le gana él A incluso ver si... dentro del partido, su figura casi siempre ha sido impuesta. Él tenía una cierta fuerza en el estado Miranda, pero al final allí no hay elecciones, Nelson. Allí no hay elecciones. Allí ellos se basan en algo muy importante que se llama esto, que lo denominan cooptación. Al final ellos llaman a unas elecciones internas para elegir los candidatos a cuerpos deliberantes y terminan las elecciones y dicen, no, yo voy a coger a Nelson porque para los intereses de la revolución mejor va Nelson. Y oye, muchas gracias por haber participado. Hizo un gran trabajo porque movió las bases y engrasamos la maquinaria. Y bueno, y la gente, porque eso al final no pareció un partido político, sino una milicia. Es que Esa eso es es la una realidad. Esa es la realidad. Ahora, yo también tengo que notar algo, que el discurso de Diosdado ha bajado en intensidad. Entonces, en algo anda, pues. Ha bajado en intensidad. Como le dijeron, mira, bájale 2, pero toma esto y toma esto y toma aquello y toma aquello. Vamos a ver esto que nos lo mandó producción, a ver qué sacamos de aquí. Tener duda, los que me conocen y han seguido parte de mi trayectoria, saben lo que yo he apoyado al presidente Trump y lo que sigo. Pasó con doble blanco, a lo que en lo que así como Nelson. con él. Trabajé en su campaña, lo ayudé con el tema del tren de Aragua, con el cartel de los soles, el robo de las elecciones. Inclusive en el 2020, cuando yo empecé la denuncia del robo electoral, él inclusive ni creía lo que yo planteaba. Hoy la cosa es diferente. Yo he apoyado toda su política, en una cosa estoy de acuerdo, otras estoy en desacuerdo. Pero yo quiero alertar a la comunidad, sobre todo venezolana y latina, y sobre todo los que somos conservadores, que el presidente Trump está cometiendo un gravísimo error en Venezuela. Y esto lo digo con propiedad. Tan grave es el error que está cometiendo, que estamos viendo ese reciclaje que está sucediendo hoy con estos ministros y esta puesta en escena. El presidente Trump denunció durante la campaña, y lo ha denunciado por mucho tiempo, cómo el Estado Profundo y la CIA había intervenido inclusive para asesinarlo y cómo él iba a eliminar la CIA. La CIA ha sido un cómplice de la operación criminal narcoterrorista que en Venezuela se lleva por 27 años y sigue imponiendo una línea. Delcy, este señor que nombraron ministro, su hermano, son parte de esa operación de la CIA, por eso es que se sostiene. ¿Estás alineado Nosotros contigo, no Jairo? podemos, como venezolanos, latinoamericanos, seguidores del presidente Trump, porque si yo tuve la fortaleza moral de apoyar al presidente Trump cuando nadie lo apoyaba y cuando poca gente se lo caló en el hombro y lo defendió por 4 años cuando lo perseguían en 36 juicios, 94 acusaciones, dábamos la cara en los medios, en la televisión, en la radio, en la prensa, entrevistas nacionales, hacíamos todo eso. Hoy tenemos que tener la moral de exigirle que tiene que cambiar la línea estratégica en Venezuela. No podemos permitir que Delcy Rodríguez, la estructura criminal impuesta por la CIA y los intereses oscuros de petroleras y compañías corruptas que han vivido y comerciantes y empresarios venezolanos, cubano-americanos
que están operando en Venezuela se establezcan y se queden a costa del sacrificio de los venezolanos que están viendo este programa. Ajá. De acuerdo contigo, Jairo, ¿viste? Bueno, Coincidió. yo voy a decir ¿Vas a algo. seguir acostado en doble blanco o vas a jugar Sí, algo? sí, doble blanco, porque es que a mí no me gusta la exageración cuando se usa sin verificación. Eso del Tren de Aragua, Nelson, le hizo un gran daño Pero a eso la es verdad, inmigración Jairo, eso no venezolana. era mentira, eso no fue No, mentira. pero no 20.000 miembros. O sea, A lo mejor eran más, tú no lo bueno, sabes. está bien. Ahí es donde choca, ahí es donde hay contraste. Pues yo, Pero de verdad, ese tipo tú de tienes la cosas, cifra para decir que fueron menos. no, exactamente, él tampoco. O sea, no hay una maquinita ahí Todos esos del tipos Tren de estaban Aragua. Lo que fichados, pasa es ¿vale? que eso le hizo mucho daño y nos cuesta reconocerlo. Le hizo mucho daño. Se lo convirtieron en una marca. Y entonces en cualquier parte de cualquier lugar del mundo donde tú estabas, lo que pasaba se lo achacaban al Tren de Aragua porque nosotros nos Esos tipos encargamos hicieron de desastres posicionar aquí. esa marca. Negar eso es un absurdo. No, es Esos que tipos no estoy hicieron diciendo que lo desastres. niegue. En Existió, Chicago hicieron desastres. En Nueva sí, York, el show de las motos. Por Dios, pero, negar eso no tiene pero sentido. es que el show en Venezuela existió eso permanentemente y no era del Tren de Aragua. O sea, Pero eso es Venezuela, pero este es otro yo no país, estoy ¿vale? exculpando el Tren de Aragua, yo no estoy exculpando y ni niego su existencia. Yo a lo que me niego es a magnificar una situación, están comparando al Tren de Aragua con Sendero Luminoso, Mira, con... presos políticos petroleros. Mira, Barriaron otra presos cosa políticos que te voy a petroleros. decir, que por aquí hay una declaración de Tamara Sujo, donde dice, bueno, que esto es realmente insólito, el nombramiento de este señor Con como Idania, esa es la ministro. entrevista con Idania. Esa es la entrevista con Idania. Ya la vamos a buscar para poner un pedacito. Y bueno, con tanta fuerza que se tiene, bueno, también desde la diáspora, sobre todo en Florida y venezolanos que están en Estados Unidos, bueno, también tienen que producir un comunicado y un llamado de atención al presidente Trump. O sea, es decir, hay que buscar la manera de hacer un lobby con el presidente Trump y hacerle saber que esta situación no es que él se esté equivocando, no, que esta situación está afectando a los venezolanos, al país, que el país no está conforme, que la situación en Venezuela está peor que el 3 de enero. Y ojalá no nos pongamos a hacer contraste y a extrañar a Maduro. Eso sería el colmo de los colmos. Sería el colmo de los colmos. Pues. Vamos a ver si consigo la información. Lo tenía aquí ahorita. De Tamara Suju e Idania. No escuchabas la protesta en el TCJ. No se oyó el sonido. No se oyó. No, pero está pasando algo con este sonido. Bueno, pero búscate una cuenta de César Miguel, donde hay una declaración de Sebastián Abarraez, que conoce muy bien el estamento militar. Y que Aquí tengo la de Tamara Suju. Mencionas dos preguntas. Vamos a ver si se escucha bien. ¿Qué pasa con Gran Cuarteaga? ¿La escuchan? Ha sido sí, denunciado perfecto. Sí. en innumerables ocasiones. Lo destituyen, pero no aparece nombrado en ningún cargo. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo le toca a Diosdado Cabello? Que yo recuerde, Diosdado no era como del círculo del Rodrigato. Sin embargo, siempre está allí. No, fíjate una cosa, yo creo que ahora viene la parte más difícil, ¿no? Cómo deshacerse de Diosdado Cabello y de Gran Cuarteaga. La Cuarteaga se ha convertido en una ficha de remover, o sea, él se mueve a donde está el poder, ¿no? Él se mueve y sabe como un camaleón disfrazarse
dependiendo de quién le ordena, ¿no? Lo hemos visto de GESIN, de DAE, lo hemos visto de civil vestido al lado de Te Diosdado. mandé un correo, ¿no? Granco en la parte con respecto a Delcy Rodríguez, y yo tengo informantes que me han comentado que Granco era el que llevaba los cobros de vacunas de oro de las minas de oro de Venezuela directamente a la vicepresidencia para repartirse las coimas, ¿no? De lo que se cobraba, y se convirtió en una persona importante en este sentido para Delcy Rodríguez, que era la vicepresidente, ¿no? O que es la vicepresidente, o bueno, que era la vicepresidente, ¿no? Y las 1000 caras de Granco, ¿no? Hoy lo ves al lado de Diosdado Cabello, funcional a Diosdado Cabello. Mañana lo verás donde lo pongan, porque es leal al robo, él es leal a los crímenes, él es leal a quien le paga, a quien le permite enriquecerse, a quien le permite la impunidad, porque eso es lo que él busca. Entonces, este personaje hay que seguirle la pista por las 1000 caras que tiene, ¿verdad? Y por lo peligroso que es en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a Diosdado Cabello y Dania, hay mucha gente que aspira a que ese sea el próximo, ¿no? Yo quiero que ese sea el próximo, etcétera, ¿no? Pero es más difícil para mí. No sé qué piensas tú, pero yo creo que él, con el control en este momento del sistema de justicia, que es terrible, que es una de las cosas que debe, el próximo paso debe ser el sistema de justicia, Iraña. Es decir, hay que, de alguna manera, ponerle orden al sistema de justicia para que deje de pasar lo que está pasando con el tema, por ejemplo, de los presos políticos, ¿no? Él es el que lleva el tema de la justicia, el que tiene el control sobre los colectivos, los paramilitares, y el tema de, bueno, de la parte Y ahora los militares. en los que ha mutado el DGCIN y el SEBIN. Acuérdate que yo en los informes he dicho que existen nuevos grupos, el GOES, por ejemplo, que son los encapuchados, eso, el otro, o sea, son como 5 grupos que se ha inventado Diosdado Cabello para poner a los paramilitares encapuchados, sin nombre, sin insignia, a perseguir a la población. Claro, han desaparecido. Desde el 3 de enero, esos grupos no los has visto más, ¿no? O sea, no han salido. Pero están ahí. ¿Viste el correo que te envían, no? Una formación, Sí. y estoy segura de que están. A ver si lo puedes rescatar. Llenos de SEBIN. Voy. Interesante, ¿no? Interesante todo lo que está ocurriendo. Ya estoy abriendo la declaración de Sebastián. Este cambio responde sencillamente, Escuchemos. este cambio responde sencillamente al interés que tiene Estados Unidos sobre el tutelaje militar. Porque además el propio Donald Trump lo dijo hace unos días, cuando le ordena al secretario de Guerra, Pete Hegseth, el tutelaje sobre la Fuerza Armada venezolana. Y obviamente que necesitaban a un hombre que respondiera a eso. Ahora, lo que a mí no me cabe duda, César Miguel, y creo que a la gran mayoría de los venezolanos tampoco, es que el general Gustavo González López tenía sin duda relaciones con los Estados Unidos, quizás específicamente con la CIA, tal y como muchas veces Yo no he hablado con Sebastiana, muchos espacios de inteligencia a quien sí le creo. militares, se hablaba de esa relación de González López con el cuerpo de inteligencia estadounidense. Bueno, creo que aquí está la materialización de ese rumor. Uh-huh. O sea que fue un golpe seco de la CIA lo que vimos Entonces, en Venezuela. no es una... Entonces sí están pasando cosas. Sigue siendo una hipótesis, indudablemente, porque tengo que ser responsable, sigue siendo una hipótesis. Pero ahora te dejo esta pregunta. ¿Diosdado de la CIA? Puede ser. Puede ser. Ustedes, mira, Oxford, ¿tú te recuerdas hace como 10 años que había un severo cuestionamiento con Diosdado de narcotraficantes y terminó reuniéndose con Thomas Shannon en las Bahamas? Bueno, aquí él siempre dijo que era pro norteamericano. Después de un tiempo fue que cambió. Pero ¿estás seguro que cambió? ¿O se quedó en la secreta? Ahora, ¿cuál es la relación Diosdado-Cuba?
Ninguna. No, Cero. ninguna. No Cero. lo querían. No lo mataron con Maduro. Nunca lo quisieron. Lo mataron con Maduro. Pues mire, estas piezas Bueno, yo están creo que interesantes. No tengo más nada que declarar. No, hoy yo creo que tenemos un cierre interesante porque hemos puesto en el debate una hipótesis. Yo vuelvo a insistir, son hipótesis, porque no tengo es que yo a lo que yo me refiero es que yo no puedo estar asegurando, rasgándome las vestiduras sobre algo que yo creo, ¿no? Es una hipótesis, pero todo apunta hacia allá. El tiempo demostrará si es o no es, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. En el mundo se han descubierto una cantidad de agentes de la CIA que la gente ni remotamente tenía idea de quiénes eran. Sí, Ofor es de la CIA. Ofor. No, yo soy de la compañía, que es otra cosa. No, Bueno, conclusiones, ya terminemos el programa. Ofor es de un bar que había chacado llamado la CIA. La CIA. Bueno, conclusiones, Bueno, concluyamos. la conclusión es que nos vamos. La conclusión es que esto está muy sospechoso. Como diría mi hermano querido, que Dios lo tenga en la gloria, Beto Perdomo, esto está feo, señores, esto está muy feo. Lo que sí está bello son los seguidores que nos siguen en YouTube. Los suscriptores, hemos llegado a 6.591 suscriptores. Rumbo a los 7.000. Yo creo que se están moviendo dos escenarios y se están moviendo en paralelo. El escenario del gobierno, de la dictadura, tratando de generar un cisma en la ciudad, que en la misma población sea quien salga a protestar, aupado por ello. Y por otro lado, hay una transición que se está moviendo por un tablero subterráneo, por el metro de Caracas hay una transición. Ahora, y eso va en paralelo. Pero María Corina está metida en esas discusiones. Yo creo que sí. Ahora, si no estamos hablando entonces de una cosa mucho más seria. Una pregunta, una inquietud. ¿No es más difícil desmontar un aparato consolidado que uno que está débil? Pregunto yo. ¿Y cuál es el consolidado? ¿Y cuál es el débil? Este que están ¿Y cuál es el débil? El que estaba antes de que consolidaran esto. A lo mejor yo lo que estoy dejando es correr la arruga para ir conociendo gente. Voy haciendo fiestecitas. Eso se usaba mucho antes. Hacían fiestas para conocerse y después. Puede ser. Te lo compro. Y después le ponen la mano. Yo creo que aquí, o sea, estoy confiando en que no haya ingenuidad en este juego. Que los actores, cada uno sabe lo que está jugando y va a venir un momento de un choque. Aquí no hay ingenuo, Nelson. Esta es la alta política. Aquí no hay aspiro ingenuo. y espero. Aquí no hay ingenuo. Bueno, nos somos los despedimos. demás. Nos Ingenuo es el despedimos, pueblo Jairo. de Venezuela. Jairo, nos despedimos. Bueno, feliz fin de semana. Mira, a lo mejor se le cumple a Hernán el programa extra este fin de semana. Dios te oiga. Mire, ya lo están llamando para censurarlo. Él siempre lo llaman. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo te sabe. están llamando de la rumbita de viernes. Bueno, vayan. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hasta luego entonces, se me cuidan. Chao. Estamos en transición, Venezuela. Estamos en transición, Jairo. Chao, Jairo. Mi silencio. Ah, sí. ¿Doble cero otra vez? ¿Doble blanco? Interpreta, no, doble blanco. Estamos en transición al adiosdado.